todos reunidos hablando de estos temas y que nos gusta lo que hacemos. Bueno, vamos a comenzar esta etapa. La primera disertación la va a hacer el doctor Pablo Centeno, director del curso de Fellow del INCUCAI, con un tema muy interesante que son los cambios en la comunicación post-COVID-19. Bueno, todo tuyo, Pablo. De los cambios en la comunicación post-COVID, lo cual a mí me representaba una dificultad porque todavía ni siquiera estamos en la etapa post-COVID. Y la verdad es que me parece que todavía ninguno de nosotros tiene suficiente experiencia como para hablar mucho de esto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer el intento. Para hacerlo se me ocurrió encarar la charla desde un ejemplo imaginario, ¿no? De un paciente neurocrítico que evoluciona más o menos 3 días en una unidad de terapia intensiva y que termina en un proceso de donación, donde una parte de ese tiempo transcurre en el tratamiento, en el intento de tratamiento de esa patología. Después hay un periodo de tiempo donde trabajamos haciendo el diagnóstico de la muerte encefálica, un periodo cortito de tiempo en el que ocurre la comunicación de la muerte y la comunicación de la donación, y después el tiempo restante en el que tratamos al donante hasta que ingresa al quirófano para realizar la ablación de los órganos. Ahora bien, esto es así en realidad. Los que hacemos comunicación hace muchos años sabemos que no es así, puesto que la comunicación no es ese pedacito de tiempo chiquitito entre el diagnóstico y el tratamiento del donante y la entrada al quirófano, sino que la comunicación en donación empieza mucho antes, prácticamente cuando comienza el tratamiento de la persona, cuando todavía está vivo y estamos haciendo los intentos terapéuticos. El proceso cortito de tiempo, ese que tradicionalmente le decimos comunicación, es un momento en el cual nosotros informamos del resultado de la donación, del diagnóstico de la muerte encefálica. Hoy informamos el hecho de la donación, antes preguntábamos acerca de la voluntad, etcétera. Hoy informamos la donación. Establecemos la comunicación terapéutica con la familia, que es una parte muy importante, donde intentamos que para la familia todo el proceso sea lo menos traumático. Y además nos transformamos en el vínculo del sistema que va a ablacionar a ese paciente con la familia, otra actividad muy importante de ese pequeño proceso, ese pequeño periodo de tiempo. Pero también la comunicación en donación incluye ese periodo por ahí un poco más largo, previo, donde necesitamos establecer un vínculo de confianza con la familia, donde necesitamos identificar los roles intrafamiliares, necesitamos saber con quién estamos hablando, quiénes son los líderes de la familia, quiénes son los más afectados, quiénes los menos afectados. Necesitamos ir comunicando los eventos desfavorables, porque obviamente al ingreso del paciente es un paciente en el cual vamos a intentar recuperar, y las cosas se van dando de manera desfavorable, por eso termina la muerte con el paro circulatorio cerebral, y tenemos que ir comunicando esos eventos desfavorables y finalmente, antes del diagnóstico, preparar para lo inevitable. Es decir, todo el proceso de comunicación es un proceso largo y evidentemente el contexto actual de la pandemia COVID lo ha afectado. Yo, para poder ser un poquito más amplio en respecto a cómo lo ha afectado, lo que he hecho estos días es tomar contacto con coordinadores, fellow, jefes de terapia intensiva, preguntarles a todos, en total fueron 32, cómo los afectó. Bueno, y en general lo que ha pasado es común a todos. En el primer, en el periodo de tiempo que va hasta el diagnóstico de la muerte encefálica, todos se han encontrado, o la mayoría se han encontrado con el problema de que en muchos lugares los informes a la familia han pasado a ser telefónicos. Estamos hablando de lugares digamos, que están inmersos en la patología, Cava, provincia de Buenos Aires, etc. Bueno, en la mayoría se ha implementado un sistema de informes telefónicos. Esto implica también que probablemente los informes se le dan no a un grupo familiar, sino a un solo familiar o a una sola persona. En los casos en que esto no ocurre o que existe la posibilidad de dar informes más personalizados o más personales, con presencia física del familiar, en general los espacios físicos se han transformado en inadecuados para lo que habitualmente pretendemos. Y el hecho de que haya falta de visitas familiares, que es lo que está pasando en la gran mayoría de lugares, implican de que obviamente hay una falta de realidad, de ver qué es lo que está pasando con la persona que está acostada ahí, e impide que la familia empiece a desarrollar la idea de que esto va a terminar en la muerte, o que puede terminar en la muerte, etc. Se alimenta
lo que vemos es que se alimenta mucha fantasía respecto a las cosas van mejor, van a estar bien, etcétera, y no hay el golpe de la realidad que ocurre cuando uno ve a su familiar o su allegado ahí en la cama. Y después, en el momento final de la comunicación, lo que ocurre es que obviamente aparecen barreras físicas para la comunicación no verbal, que como todos sabemos es la parte más importante de la comunicación, y para la contención familiar, es decir, muchas veces el informe o la comunicación de la donación debe hacerse de manera telefónica. Esto hace un año nos hubiera parecido una locura. Existe mucho riesgo infectológico para el personal, y esto también es una importante barrera, porque al momento de comunicar, en los casos de que se permite que la familia se acerque a la unidad, suele existir un momento donde obviamente aparece el llanto, aparece la congoja, la gente se saca los barbijos, se acerca, se rompen todas las barreras de distanciamiento, y eso pone en riesgo al personal, además de la misma familia. Y obviamente aparecen muchas demoras en el proceso de distribución, en lo que tiene que ver con la comunicación familiar y también con el resto del equipo que se encarga del trabajo de la distribución. Han aparecido algunos problemas que hasta ahora no han tenido, por lo menos hasta donde yo pude averiguar, un consenso de cómo hacerlo. Se está haciendo de diferentes maneras, como es la toma de consentimiento en el caso de los menores de edad. Y también hay problemas, no en la comunicación familiar, pero sí hay problemas en todo lo que tiene que ver con la intervención judicial en aquellos casos en que esto lo amerita. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Digamos, en todos lugares han tratado de tomar algunas medidas para compensar estas falencias. Todo el mundo dice, bueno, estamos tratando de dar informes claros, más frecuentes, dados por la misma persona, seleccionar el interlocutor al cual hablamos por teléfono, así hacerlo expresamente, bueno, buscar con quién tenemos que hablar, y no que la familia elija exacto, o que no sea azaroso la elección del interlocutor familiar. Ante la posible evolución a muerte encefálica, ampliar los destinatarios del informe o ampliar la cantidad de informes. En el caso de que haya espacios físicos inadecuados, se han tratado de mejorar cuando sea posible. Y en algunos lugares se está evaluando, y en algunos lugares han permitido ya la posibilidad de visitas en situaciones especiales. Esta sería una situación especial. Estas han sido las cosas que, en cuanto a la primera parte del proceso de comunicación, la mayoría de lugares han intentado hacer como para mejorar la situación. Obviamente, los resultados que uno espera son parciales, muy desfavorables. También la mayoría ha puesto énfasis, lo explican de diferentes maneras, pero en insistir con las herramientas de la comunicación, con la parafrasis, la repregunta, al momento de hablar con la familia, para estar seguro de que se está entendiendo ante esa aparición de barreras en el contacto que implica la comunicación telefónica o a distancia. Todos han normatizado tener el resultado de la PCR antes de iniciar el diagnóstico de muerte encefálica y de la comunicación, porque la pregunta sobre el eventual COVID, que si tiene COVID o no tiene COVID, suele ser otra barrera más en el momento de hablar, que pone otra dificultad. Esto que pongo acá es una sugerencia que me han dado de una base operativa. Me dijeron que recomendemos que las personas, cuando piden la PCR, le digan al bioquímico que no lo rotule como caso sospechoso en CISA, que es la forma en que lo hacen por defecto, sino que rotulen el caso como estudio de SARS-CoV-2 en situaciones especiales, porque la regla, que es que lo ponen como caso sospechoso de COVID, después trae algunas dificultades al momento de la distribución y de la aceptación de los órganos. Y también la mayoría planteaban que todavía no está definido en los distintos lugares donde está pasando esto, qué hacer con la firma de papeles, lo que tiene que ver con la parte judicial y en aquellos casos que se requiere alguna firma de la familia, y si está permitido o no está permitido, se puede o no se puede hacerlo por vía electrónica, es decir, mandar por WhatsApp la foto por ejemplo, un consentimiento para el caso de menores, por ejemplo. Pero bueno, es decir, las soluciones que se han ido intentando poner en este periodo de tiempo cortito son las que a todo el mundo se le ha ocurrido más o menos lo mismo, y a uno se le ocurre que podrían paliar parcialmente las dificultades. Ahora a mí se me ocurrió comparar o ver qué es lo que estaba pasando, si efectivamente estas dificultades que están apareciendo son un problema o no son un problema al momento de generar donantes, si tiene que ver o no tiene que ver con la cantidad o con la baja de donantes que está habiendo a partir de la pandemia.
Entonces se me ocurrió analizar los pacientes que han entrado a Glasgow 7 por ACV, porque son los que en teoría no deberían haberse cambiado la cantidad de pacientes que sufren ACV, sí, obviamente la disminución de traumas, esas cosas. En la provincia de Buenos Aires y Cava, que son las dos jurisdicciones más afectadas, durante este periodo de tiempo de 5 meses, que es lo que llevamos desde, pues, más o menos, ¿no?, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, y ver qué pasó. Yo entiendo que estas dificultades en la comunicación y la aparición del COVID deberían repercutir en dos aspectos de este desglose, ¿no? Uno es la negativa a la donación. Uno intuye que por ahí las barreras que aparecieron deberían hacer que fracasemos alguna vez más que antes en los resultados de la comunicación familiar. Y además uno intuye que probablemente debería haber más contraindicaciones que terminan en el paro cardíaco a partir de la aparición de potenciales donantes, pero infectados, que generarían obviamente la contraindicación. Eso supongo yo que deberían ser los dos puntos en los cuales uno debería encontrar deterioros que generan o que explicaran la caída de los donantes. Sin embargo, cuando uno compara la provincia de Buenos Aires, bajamos en este grupo de pacientes de ACV, en el mismo periodo de meses de este año con respecto al año pasado, claramente se bajó la cantidad de pacientes que entraban a proceso. Sin embargo, la cantidad de negativas fue más o menos la misma, 9% a 10%, y la cantidad de paro o evolución a paro irreversible, en el cual están contenidos habitualmente las contraindicaciones, 54-55% en la provincia de Buenos Aires. En este mismo periodo de meses no se ha visto una diferencia en esto. Y en Cava pasa más o menos lo mismo. Se cayó significativamente la tasa de ingreso al programa Glasgow 7 de pacientes por sufrir ACV, más o menos cayó al 60%, 55%. Sin embargo, no hay registro de negativas en este grupo de pacientes, y las contraindicaciones también están en un número similar. Es decir, no parecería que en las dos cosas que a mí se me ocurren, que la aparición de la pandemia deberían influir en la caída de los donantes, hayan tenido algún cambio. Ahí está resumido los números. En conclusión, hay en este subgrupo de población, es decir, Cava y Buenos Aires, ACV, en esos meses, hay un 55% de procesos comparado con el 2020. Sin embargo, no se percibe un cambio, un aumento en la oposición al momento de la comunicación, y además existe una cantidad de contraindicaciones similar. ¿Cuáles son las causas de esto? Se me ocurre, se redujo la incidencia de ACV durante la pandemia COVID, parece poco probable. Otras patologías como el trauma secundario de violencia o incidentes de vía pública seguramente que sí, pero la incidencia de ACV, no sé, a mí no se me ocurre que debería haber sufrido cambios importantes. Es resultado de patología crónica. El que tiene una ACV hoy lo viene buscando probablemente durante muchos años, y estos 3 meses de pandemia no deberían haber generado un cambio, pero bueno, por ahí a lo mejor alguna diferencia hay. La otra posibilidad es que los ACV no lleguen a los centros que generan donante. Para ver si esto es así, busqué los 10 hospitales que más donantes generaron en el 2019, y acá sí pasó algo, porque tuve la oportunidad de charlar con los referentes de las 10 terapias intensivas de este lugar. De hecho, una es la terapia en la que yo trabajo. Y efectivamente, en la gran mayoría de estos hospitales, los pacientes que tienen internados se han visto radicalmente, o sea, el tipo de pacientes se ha visto radicalmente cambiado. Excepto Leónidas Lucero de Bahía Blanca y la Lende de Mar del Plata, el resto de los hospitales que venían generando donantes en el 2019 son hospitales que se han reconvertido de manera planificada o porque la realidad los obligó a hospitales que manejan fundamentalmente pacientes COVID. El Hospital Cuenca de Alta, que generó 17 donantes el año pasado, hoy es un hospital COVID, tenía 9 camas de polivalentes y hoy tiene 30 de COVID. El Hospital del Simple Enterita está en La Matanza, uno de los lugares más castigados por la pandemia, por lo tanto también tiene COVID, lo mismo en La Plata, lo mismo el Cruce, y lo mismo el resto, excepto los que no están en el conurbano. Así que bueno, eso probablemente explica por qué donde antes se generaban donantes a partir de pacientes con ACV, hoy no existen. Ahora, cuando uno le pregunta a los responsables de esos lugares si en este contexto de pandemia
están atentos a ver si existe un potencial donante en ese hospital o en uno de los que habitualmente reciben, la respuesta es no. Entonces ahí se agrega una segunda causa, justificada o no, probablemente sí. El nivel de detección, o mejor dicho, de denuncia de los potenciales donantes ha disminuido, y eso es una decisión que cuando uno lo charla es consciente, es decir, los responsables de los lugares que generaban donantes, hoy por hoy, si hay uno que puede llegar a ser un donante, lo deja pasar, excepto algunas excepciones, o directamente tampoco se busca los potenciales donantes en los lugares que habitualmente enviaban pacientes a esos lugares. Como conclusión, bueno, obviamente existen dificultades operativas al momento de comunicar la donación, esto es obvio, son las cosas que hablamos al principio, pero no se han visto reflejadas, por lo menos en los números, como la causa de la disminución, el aumento de la posición no ha sido una de las causas visible. Vamos a ver si esto es cierto. Ahora, una parte de la disminución de la actividad no es atribuible a la disminución de la patología. El confinamiento seguramente disminuyó algunas patologías, pero el ACV no lo había disminuido, o a contraindicaciones, por lo menos eso es lo que dice el número que estamos viendo recién. Así que probablemente haya una conclusión, y es que se requieren acciones del sistema de salud que ha dejado de denunciar a los potenciales donantes, ya sea están en lugares donde antes no permanecían e iban a los lugares que generan donantes, o en los mismos lugares que antes generaban donantes se ha decidido de dejar de denunciar o de comunicar. Y en este punto, digamos, me parece una conclusión válida para el tema de comunicación, porque me parece que lo que siempre decimos, falla en la detección, o la decisión, sí, bueno, falla en la detección, no existe. Es imposible que en una terapia intensiva no se detecte un potencial donante. Nadie no puede no darse cuenta que hay un paciente 3 en 15 midriático que ya no respira. Es decir, no puede no detectarse. Lo que hay es una decisión. En algún momento se ha decidido no comunicar que existe ese donante, ya sea no comunicárselo a la familia o no comunicárselo al sistema, y se ha dejado, digamos, el proceso de comunicación empieza en algún momento de todo este ejemplo imaginario que yo estaba diciendo, y en el contexto de la pandemia, no sé exactamente por qué, nosotros los profesionales hemos decidido dejar de iniciar ese proceso de comunicación. Ahí me parece que es donde está uno de los grandes problemas, una de las explicaciones de lo que se preguntaba recién, de dónde no están los donantes que desaparecieron, o los pacientes que desaparecieron. Parece que se ha dejado por cansancio, por fatiga, por sobrecarga, por mucha gente afuera del sistema, por enfermedad, por aislamiento, hemos decidido dejar de comunicar con la familia. Ese diagnóstico, obviamente no tengo la solución, pero bueno, es lo que me parece. A mí sí me gusta poner esta foto que está ahí, no conozco ese caso en particular, pero para recordar que cuando la gente pide que aparezca un donante, no está pidiendo que alguien muera. Lo que está pidiendo es que nosotros, cuando estemos frente a ese potencial donante, decidamos iniciar el proceso, y el proceso empieza a comunicar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.